Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor en este lunes 6 de abril. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio en este inicio de semana de Pascua. Los niños de kinder, primaria y secundaria todavía de vacaciones, disfrutando de este merecidísimo descanso. Para nosotros será un respiro del tráfico, por lo menos en las mañanas. Esto a pesar de que hoy fue un día muy complicado por el bloqueo de algunas carreteras. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga. ¿Cómo te fue de fin de semana? Muy buenas noches, Romina. Amiga, bien descansada, con mucho ánimo, iniciando esta semana con mucha información, colapsadas algunas carreteras. Lo que piden los transportistas es lo que pedimos los mexicanos: seguridad, certeza jurídica y condiciones que permitan el desarrollo en México. En fin, mucha información, así que, amiga, te paso los micrófonos. Es cierto, Marielena, lo mismo que piden los transportistas, como bien dices, lo pedimos todos los mexicanos, principalmente seguridad. Pero como siempre vamos a traer un programazo. Platícanos con quién vamos a iniciar. Gracias, Romina. Amigos, en unos momentos vamos a estar analizando qué pasa con la inflación, los precios de la canasta básica, nuestros salarios, cómo impacta esta situación del precio del petróleo, de la gasolina. Todo nos afecta directamente, no solamente en el sector empresarial, laboral, también en nuestro bolsillo. Y hoy lo vamos a estar analizando con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. ¿Y cómo se prevé el escenario para la revisión del TEMEC? ¿Cuáles serían los puntos más complicados que se van a negociar entre los tres países? De esto le vamos a preguntar a Carlos Joaquín González. Él es embajador de México en Canadá. Y el comercio internacional está globalizado, está pasando por momentos muy complejos, volátiles, y esto afecta sin lugar a duda a México y a los mexicanos y a nuestro día a día. Hoy lo vamos a platicar con un gran experto en la materia, don Fernando de Mate. Él es ex embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC. No se lo pierda. Y la enfermedad de Parkinson registró un aumento de casos en México, pero ¿cuáles son los síntomas tempranos? ¿En qué momento debemos de acudir con el especialista? Para hablarnos de esto nos va a acompañar la doctora Lluvia Villaseñor. Ella es líder médica de Apotex. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones. Muy buena música, acompáñanos a lo largo de esta hora. De verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya, amigos, la inflación, los precios, la volatilidad en la materia económica nos sigue pegando a todos los mexicanos. ¿Qué ha pasado con esta situación global, pero también en territorio nacional? Para entender y desmenuzar un poco lo que está sucediendo en materia económica inflacionaria también, nos da muchísimo gusto saludar ya esta noche al subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Muy buenas noches, subgobernador, qué gusto saludarle. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, subgobernador. ¿Cuál sería esta primera radiografía que nos pudiera compartir? Los mexicanos seguimos viendo, pese a la alza de salario, pese a muchas condiciones, pues seguimos viendo mermado nuestros recursos. La inflación, aun cuando está controlada, pues seguimos viendo elevar productos de canasta básica, productos esenciales y bueno, pues en general no se diga la gasolina, los inmuebles. ¿Qué
pasa, subgobernador? Pues yo creo que este es un problema venimos acarreando desde el año pasado y creo que en estos últimos 4 meses pues, se ha ido agravando. El año pasado empezamos el año con una inflación general de 3.59 en enero y para enero del año siguiente pues ya estaba en 3.79 o bueno, terminó el año en 3.69, o sea, por arriba de lo que había empezado. Entonces no hubo progreso en todo el año, sí hubo sus altos y bajas y pues logró estar casi todos los meses por debajo del 4%, pero gracias a un comportamiento muy favorable pero muy frágil del componente no subyacente. Y la parte que en teoría debería de tener injerencia en la política monetaria, que es el componente subyacente, pues arrancamos el año en abajo de 4, en que habíamos terminado incluso el 24 todavía más abajo, y vimos un incremento pues básicamente a lo largo del año, donde terminamos prácticamente 100 puntos base por arriba de lo que habíamos empezado. Y esto es muy preocupante porque en teoría la trayectoria de la inflación subyacente es la que marca un poco la tendencia de mediano plazo de la inflación. Y si esto va al alza, eso nos está diciendo que en teoría la inflación general en el mediano plazo pues va a ir al alza. Y de ahí arrancamos en 2026 con ese problema, esa problemática que no hubo progreso en la inflación en el año. Aún así, la mayoría votó para bajar la tasa en una forma muy agresiva, siento yo muy mecánico, sin tomar en cuenta la trayectoria de la inflación, en base a factores que determinan tradicionalmente la inflación, pero que a lo largo del 2025 pues no tuvieron ningún impacto. Arrancamos el 2026 con esa problemática que se complicó, primeramente por aumentos en el IEPS en algunos productos, aumentos en tarifas arancelarias para ciertos países, que no sabíamos qué tanto eso iba a afectar, y al poco tiempo tuvimos un choque, yo diría 2 choques muy graves, uno en los precios de frutas y verduras, específicamente el precio del jitomate aumentó más de 150% por arriba del precio que había estado hace un año, y el precio del tomate verde más del 100%. Y pues como saben, tienen gran impacto en el índice nacional de precios al consumidor. Y al muy poco tiempo se desata la guerra en el Medio Oriente, que incrementa por mucho la vulnerabilidad, hace que el balance de riesgo se sesga bastante al alza. La mayoría de los bancos centrales en el mundo pausaron, algunos incluso hasta incrementaron sus tasas. La mayoría espera un impacto inflacionario, pero bueno, hay que ver, estar por venir o no. Y sin embargo, en ese contexto, pues la mayoría de la Junta, en una decisión muy compleja, reconozco, pues votaron para todavía bajar la tasa, ¿no? Y el mercado, pues un poco se confundió, viendo la inflación al alza y el banco bajando la tasa. Muchos dijeron, oye, espérame, no debería haber sido al revés. Y pues ese es un contexto, yo diría, en el corto plazo muy preocupante. Las expectativas de los analistas para la inflación es que no va a ceder. La inflación general la ven terminando este año por arriba de 4, bastante por arriba de las proyecciones que ha hecho el Banco de México, y pues con también una inflación subyacente que tampoco pues no va a ceder mucho. Y pues sí, es un panorama, yo diría, muy complicado para la inflación en este momento. Subgobernador, muy buenas noches. Le saluda Romina Román, y sí, un escenario complicado que usted ya había anticipado desde el año pasado, advirtiendo que debían de converger más las estimaciones oficiales de la Secretaría de Hacienda del Banco de México con la realidad. Se está proyectando, al menos en los criterios, más o menos 3.7%, y la última encuesta sí la sitúa en 4.21%. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo, subgobernador? Usted habla de un escenario complicado, pero cuando no converge la realidad con las estimaciones. Es una merma, obviamente, en las expectativas, y hay que recordar que dentro de la transmisión de los diferentes canales de transmisión de la política monetaria, uno de estos canales, y creo que de los más importantes, es el de expectativas. Si colectivamente todos los analistas, los empresarios
de la sociedad en general pensaran que sí vamos a tener una inflación que va a ir convergiendo hacia la meta en el segundo trimestre del año entrante, pues eso mismo nos ayudaría a que la inflación fuera bajando. ¿Por qué? Porque van formando sus aumentos alrededor de esas expectativas. La inflación va a estar en 3%, entonces voy a aumentar mi precio pues alrededor del 3%. Sin embargo, si no creen en nuestras proyecciones y piensan que va a haber más inflación, pues vamos a ver aumentos en salarios, aumentos en precios al consumidor, aumentos en muchas cosas que van a estar por arriba de lo que piensa que puede estar el Banco de México. Son como que expectativas autorrealizables y por eso es bien importante tratar de tener un impacto en expectativas. Yo creo que es un peligro que a la mera hora pues va a llevar a que la inflación se estanque en niveles muy cerca, alrededor del 4%, y no en nuestra meta de 3%, donde pues sí va a seguir mermando el poder adquisitivo de la mayor parte de la población y pues creando distorsiones que no ayudan a las decisiones ni al consumidor en su hogar y ni al empresario para realizar compras o inversiones, etcétera, ¿no? Subgobernador, ya hay voces que dicen que la segunda mitad del año será muchísimo mejor, pero parece ser que todo depende de si se aprueba y en qué condiciones se aprueban todas las revisiones del TEMEC. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, estoy de acuerdo con esa percepción. Si analizamos la evolución de la economía mexicana el año pasado, que creció 0.8% en todo el año, vemos que el consumo de los hogares tuvo muy buen comportamiento, se mantuvo, yo diría, relativamente dinámico durante la mayor parte del año. Las exportaciones, a pesar de todo, también funcionaron bien, pero el único componente que realmente cayó, disminuyó y fue el que contribuyó a una tasa tan baja del crecimiento económico fue la inversión. Cayó tanto la inversión pública como la privada, y aquí hay que preocuparnos mucho más de la inversión privada que la pública. La pública representa, creo que 15% de la inversión total, mientras que la inversión privada representa un 85%. Y la inversión privada tuvo una trayectoria claramente a la baja, un comportamiento negativo, porque es muy difícil que los empresarios realizan inversiones si no saben cuáles son las reglas del juego. Los empresarios siempre han dicho, no importa las reglas del juego, no importa. Aunque sean en mi contra, tú nomás dímelos y yo a ver cómo le hago. Nomás por favor no me los cambies, porque voy a realizar todas mis inversiones alrededor de esas reglas. Y el problema es que ahorita no sabemos cuáles son las reglas. Y mucho de esas reglas giran alrededor de la incertidumbre en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Si es que pudiéramos llegar a un arreglo en el tratado para mediados de año, en la segunda mitad del año, ya con un poco más de certidumbre, yo pensaría que empezaríamos a ver una trayectoria al alza en la inversión privada. Y eso, pues sí, debería de contribuir a un mejoramiento en la perspectiva económica. Subgobernador, entonces es dos precisiones. La primera, ¿hacia dónde tendría que encaminarse la política monetaria para alinear de la mejor forma a la inflación? Y si usted cree que ante todos estos escenarios sí se podría cumplir todavía la meta del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que tenemos metas de inflación por lo pronto muy ambiciosas. Creo que son muy optimistas. Creo que los factores, los determinantes tradicionales de la inflación que fallaron el año pasado en proyectar una trayectoria a la baja en inflación, siguen en esa misma posición. Incluso creo que van a tener un impacto menor que tuvieron el año pasado. Y eso es lo que va a contribuir a mantener una inflación alrededor de los niveles que están. Si yo estuviera participando en la encuesta del banco o las otras encuestas como la del IMEF o como la de Citi, etcétera, etcétera, me queda claro que mi proyección sería mucho más alineado con el consenso de mercado y no estaría alineado con las proyecciones del banco. Y es porque creo que aquí tenemos que tratar de entender un poco más qué está pasando con la inflación. No son ya los determinantes tradicionales o ortodoxas lo que está determinando esto. Creo que tenemos problemas estructurales. No hemos logrado realmente llegar a la meta y mantenerlo en 3% en los últimos 23 años que tenemos esta meta de 3% para la inflación general. Y algo está pasando que creo que va más allá de lo que se ha estudiado, ¿no? Y al final la pregunta es, ¿nuestra política monetaria es lo suficientemente efectivo y eficiente para por sí solo
ayudar a la convergencia de la inflación. Desafortunadamente creo que tenemos una profundidad financiera bastante baja, lo cual implica tener una penetración crediticia también bastante baja, y eso pues debilita los canales de transmisión tradicionales de la política monetaria. Creo que necesitamos una postura monetaria restrictiva, más restrictiva que otros países similares a nosotros, para ver si podemos llegar a los mismos resultados. Por lo tanto, pues sí, tenemos un panorama pues bastante complicado para las decisiones de política monetaria. ¿Volver a subir las tasas, subgobernador? Eventualmente pudiera ser algo que se necesita hacer. Yo creo que va a depender mucho de la trayectoria de la inflación. Si la inflación no converge a la meta como se tiene planeado, pero tampoco sube, no creo que la mayoría de la Junta estaría dispuesto a subir las tasas. Un panorama donde yo veo que la mayoría estaría dispuesto a subir la tasa es porque la inflación claramente empieza a escalar y en una forma ya mucho más grave, ¿no? Por decir, arriba ya de 5%, con una trayectoria que no se ve que va a cambiar. Eso pudiera motivar un incremento de tasas. ¿Y su recomendación, su gobernador, para los mexicanos? Bueno, como siempre, ¿no? Mucha precaución en su gasto. Cuando ven que algunos precios empiezan a subir más que otros, especialmente frutas y verduras, ¿no? Ahorita pues no es el momento de hacer muchas salsas con el jitomate o con tomate verde. Habría que ver qué alternativa hay. Quizás comer más de otros productos que no han subido tanto, y estar monitoreando y estar muy consciente de cuánto cuesta cada cosa que estamos comprando y tomar nuestras decisiones en función de esas observaciones, ¿no? Como siempre, muy interesante esta plática con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, economista desde mi punto de vista e indiscutiblemente de los mejores que hay en el país. Muchísimas gracias, subgobernador. No, pues un placer. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Gracias nuevamente, y quédense con nosotras aquí, que vamos con más información. Ellas te recomiendan. Ya, amigos, seguimos en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos. El mundo está cada vez más globalizado. Es imposible que si pasa algo, aunque esté a kilómetros de distancia, no nos afecte en materia comercial, en materia económica. Pero para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a un gran experto en la materia, a quien agradecemos que nos haya tomado la llamada este inicio de semana, don Fernando de Mateo, ex embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Muchísimas gracias, don Fernando. Muy buenas noches. Qué gusto saludarle. Buenas noches, ¿cómo le va a usted? Qué gusto estar con usted, con su auditorio. Muchísimas gracias, don Fernando. Al contrario, un gusto. Y oiga, ¿cuál sería esta pequeña radiografía que nos pueda compartir relacionada al mundo y a la volatilidad que estamos viendo en materia comercial? El año pasado creció sustancialmente el comercio mundial, y creció por diferentes razones, incluyendo el hecho de que la gente, los diferentes exportadores alrededor del mundo que querían exportar a los Estados Unidos, exportaron todo lo que pudieron antes de que entraran en vigor los aranceles. Después el señor Trump tuvo que cambiar de estrategia. Las leyes en que se basaba para poner esos aranceles los cambió por otra legislación estadounidense sobre balanza de pagos, sobre déficit de balanza de pagos. También no es aplicable, pero eso se termina dentro de julio, se termina la posibilidad de seguir aplicando estos aranceles. Entonces está buscando otra manera diferente para volver a poner los aranceles, que van a ser totalmente diferentes, distintos, incluso van a ser distintos por países a partir de julio de este año. Entonces, sí es una situación en la cual estamos en una incertidumbre económica total, que luego se complica enormemente con la incertidumbre geopolítica. Posiblemente este año, pues, el comercio crezca bastante menos de lo que creció el año pasado, un 5%. Este año estará creciendo al 2%, es lo que estiman la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional.
Don Fernando, muy buenas noches. Les saluda Romina Román. ¿Cuáles serán las regiones o los países más afectados con este menor dinamismo en el crecimiento del comercio mundial? Bueno, mire usted, México fue uno de los países menos, aunque lo que vemos en las noticias a veces es que México fue uno de los más afectados. La realidad es que México fue uno de los menos afectados por las medidas de Estados Unidos el año pasado. México ha tenido un crecimiento de su comercio, no es muy acelerado. Vietnam o China o Taiwán crecieron más rápidamente en sus exportaciones. Las importaciones es otra cosa, particularmente en el caso de China, pero los países que se verán más afectados por la reducción en el comercio posiblemente sean aquellos países que tienen unas mayores exportaciones, no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Esto tiene que ver mucho con el hecho de que Estados Unidos va a seguir poniendo aranceles. No sabemos cómo van a ser estos aranceles. Para el caso de México, enero y febrero ha sido un bimestre donde las exportaciones crecieron enormemente, crecieron al 17% en febrero pasado. Y ha habido un cambio muy importante en la composición de las exportaciones de México. El sector automotriz ha resentido enormemente los muchos aranceles y restricciones que la administración de los Estados Unidos le ha impuesto a México, violando la OMC, violando el TEMEC, violando todo, pero en fin. Y en esta perspectiva o en este mundo que nos toca vivir en la actualidad, México podría estar aprovechando qué cosas o qué condiciones, don Fernando, para que verdaderamente detone el comercio. Bueno, el comercio en México ha sido el principal motor del crecimiento económico del país durante los últimos bastantes años. Y esto, México, contra lo que mucha gente cree, es un exportador de manufacturas, esto lo sabemos todos, pero es de manufacturas muy sofisticadas. Y además de hacer estas exportaciones, México está en el lugar número 14 en el mundo entre las manufacturas, el grado de sofisticación de las manufacturas, justo detrás de China y de los Estados Unidos. Pero además, el valor agregado en México, también contra lo que la gente cree, es muy elevado, es arriba del 60%. Se podría hacer mucho más en este sentido. Desde luego, México tiene una dependencia enorme de los Estados Unidos, pero la dependencia es como un mercado de exportación. El 82%, 83% de las exportaciones, esto lo hemos oído una y otra vez, van hacia los Estados Unidos. Pero las importaciones, y esto no es de ninguna manera culpa de México, las importaciones provenientes de Estados Unidos pasaron del 70% en el año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al 40% actual. Esto se ha venido reiterando desde hace mucho tiempo, que necesita enfocarse más a otros mercados y dejar de depender tanto de Estados Unidos. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿O por qué lo va a empezar a hacer tan tarde? Mire, esto es algo que mientras que otros países de América Latina se han convertido en grandes exportadores, lo cual llama mucho la atención, pero se han convertido en grandes exportadores de materias primas, de productos primarios, con los cuales pueden ir pues prácticamente a cualquier país en las mismas condiciones entre uno y otro. En el caso de México hemos dependido mucho, no solamente de los productores que ya están enfocados a hacer esta complementación. Es un comercio complementario el que estamos haciendo. Pero además es muy cómodo porque es el simplemente ir a unos
cuántos kilómetros y ya estar en el otro mercado y estar con unas líneas de comunicaciones hacia los otros mercados. Hay que dar incentivos de poder encontrar contrapartes de que ya están exportando, hacer exportaciones indirectas y luego al mismo tiempo el empezar seriamente a buscar mercados para las exportaciones mexicanas. Siempre importante, siempre ilustrativo esto que nos comenta Fernando de Mateo. Él fue presidente del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Es un experto negociador comercial, es economista y alguien que sabe mucho de estos temas. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias, Romina. Muchísimas gracias, María Elena. Un placer siempre conversar con ustedes. Al contrario, gracias a usted y quédese con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.